Tengo un poco baja la señal. Buenos días, Paola. Buenos días, doctora. Buenos días, mire que estoy, aquí está. Que tengo un poco baja la señal. Me estaba viendo ahorita, Entiendo. por eso tenía problemas, entonces. Sí, ya se están Ahorita conectando los ya están compañeros. conectando, sí. Yo tenía baja la señal, tenía problemas también para poder abrir la sala. ¿Cómo estamos con ese estudio de caso? Estudio caso. ¿Vamos bien? ¿O vamos mal? ¿Paola? Pues vamos avanzando, doctora. Ajá. Ahí pues ya guardé trabajando. ¿Pero qué le parece el artículo? ¿Interesante? Sí, bastante. Voy a ponerles una pantalla, compartir, para que mientras van agregándose, tener todo listo ahorita. Ha estado llueve que llueve todos estos días, ¿verdad? Uy, sí, Sí, doctora, y tormentas fuertes. Sí, muy fuerte. con granizo. ¿No? ¿A dónde? ¿El granizo dónde? Fue antenoche, fue con granizo, ¿A dónde? ¿Pero en dónde? Aquí en el sur. aquí en Choluteca, sí. ¿En dónde? ¿En qué parte? Pues yo vivo en Los Fuertes y aquí cayó el granizo. Igualmente, a donde yo vivo, también en Los Mangos, con granizo, pues. ¿Y ustedes reportaron eso? No sabía yo que había caído granizo. No sabía, fíjense. La verdad que últimamente he dejado de escuchar mucho las noticias. Una por cuestiones de que uno no se quiere deprimir. Y de esa manera, pues, uno se protege mentalmente y emocionalmente. Bueno, no sé si logran ver la pantalla que les compartí. Sí, doctora. Sí, muy bien. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Solo permítanme, vamos a hacer algo aquí. Muy buenos días. Me alegro que en esta mañana estén todos puntuales. Ya estamos casi acercándonos al cierre de la clase, del trimestre. Y vamos a la segunda etapa, que es la segunda unidad, ¿verdad?
Y en esta etapa, pues es bien importante que hagamos énfasis en algunos temas, ¿verdad? Básicamente en los grupos taxonómicos de invertebrados marinos para que podamos comprender sus características y sobre todo que sepan diferenciarlos entre grupos, ¿verdad? Entonces, vamos a dar inicio a esa parte, pero antes quiero hacer una exploración en el aula para que ustedes no olviden, ¿verdad? Que la información de lo que se va a evaluar, ¿verdad? Está contenido en las infografías. Eso no significa que las diapositivas no deben repasarla, ¿verdad? Pero sí las infografías deben estar para el momento de la evaluación, ¿verdad? Como los peneidos, vamos a hablar sobre los artrópodos y algunas características muy importantes que tienen que ver con los ermitaños, y dar el cierre con los nidarios y hablar un poquito de una descripción de generalidades de los moluscos. Sin embargo, pues tenemos la tarea del estudio caso que hicimos discusión la semana pasada. Scarlett, Mario, Alice, no estuvieron con nosotros. ¿Quién más no estuvo? Que se me pasa por alto. A ver. ¿Quién más no estuvo en la explicación? Mario Andino no estuvo. Scarlett, Nicole no estuvo. ¿Quién más no estuvo? Tampoco estuve, doctora. Paola, ¿verdad? Tampoco. Bueno, Scarlett y Mario y Paola es bien importante porque en el estudio caso se dieron algunos lineamientos. Sin embargo, no se sube esa explicación porque lo que se hace es para que ustedes lean la guía y ustedes puedan. Pero esta, donde ustedes si tienen alguna duda, no sé, Mario, Scarlett, Nicole, quiero escucharlos. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el estudio caso de Paola? Mario, Scarlett, ¿me escuchan? Sí, doctora, ahí la escucho. Ajá, dígame, ¿tiene alguna duda, alguna consulta al respecto? Bueno, pues en mi caso yo no, yo lo que estuve haciendo fue, estuve leyendo todos ahí los links que usted dio para donde debemos sacar la información. Ajá, Sí, los estuve leyendo y entonces ahí leí acerca de la enfermedad que está en los arrecifes de Roatán, ajá. que es sobre el tejido de los arrecifes de coral. Eso ahí yo estuve leyendo, pues no sé, yo creo que entiendo muy bien lo que hay que hacer. Está ahí, ¿verdad? Muy bien. Sí, Solo que no hay que olvidar, ¿verdad? Que van a colocar sus propias reflexiones, ¿verdad? Que eso es bien importante porque me encanta, Mario, lo felicito porque usted está haciendo su trabajo en la lectura y tratando de hacer la comprensión. A ver, Scarlett, quiero escucharla. Scarlett, ¿me escucha? Sí, doctora. Ajá, dígame, ¿tiene alguna duda, algo? ¿Pudo leer? Pregunto porque es bien importante que ustedes hagan estas preguntas porque vamos a hacer una discusión, pero sí quiero escucharlo. Ajá. Bueno, todavía no he leído porque estaba un poco mal de salud. Ah, ¿qué tiene, Carlos? ¿Si se puede saber? Yo padezco de amigdalitis, Ah, ya, entonces está un poco mal. ya. Sí, y más este clima, ¿verdad? Sí, entonces por eso no lo puedo leer. Ya. Pero lo más importante es, Carles, que esta semana trate de hacerlo porque ya esta semana es la fecha, ¿verdad? Y entonces hay que... ¿Con quién está usted que va a hacer ese trabajo? ¿Con quién lo va a hacer? ¿Con quién le toca? ¿Con qué grupo? ¿Con quién lo va a desarrollar? Porque es en parejas.
Sí, con uno, bueno, no me sé su nombre, pero es del mismo grupo que me toca a mí en el proyecto. Ya, recuerda que solo son 2 miembros, no pueden ser 3, Sí, ¿verdad? solo somos nosotros dos. Sí, sí. Entonces eso no deben olvidarlo, ¿verdad? Porque para que no vayan a tener ningún inconveniente, ¿verdad? Y es importante para que cumplan con todos los datos y los puntos y hagan todas las especificaciones. Bueno, muy bien, gracias por sus comentarios, por ser honestos y vamos a volver aquí a esta parte. Necesito moví la pantalla, pero quiero ponerles el campo. Bueno, entonces, solo para recordarles que aquí está para poder desarrollar el proyecto, ¿verdad? Aquí está la experiencia guiada, ¿verdad? Solo para eso, para que no vayan a olvidar que ahí está toda la información. Bueno, entonces nos vamos a ir a la parte que me interesa, que es para recordarles los aspectos relacionados a la teoría. Bueno, se logra apreciar, vamos a ponerla en presentación. Vamos a ir acá. ¿Se logra apreciar, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctor. Bueno, esta presentación pues también va a estar subida porque tiene algunos de la información fortalecida, ¿verdad? Para el examen. Entonces, vamos a ver en este caso que ya habíamos hablado sobre los nidarios, que también su nombre es el enterado, no lo vayan a olvidar, ¿verdad? Y todo este grupo presenta estructuras nematocistos o nidocitos, que son descargas de sustancias que les sirven de defensa, o sea que las tiene en los hidrozoas, en los cubozoas, en los antozoas y en los psicozoas, ¿verdad? Que son las clases taxonómicas. También tenemos que tener claro que este grupo se caracteriza por no contar con una cabeza, ¿verdad? No carecen de nervios ni de cerebro, pero presentan una visión en diferentes ángulos, ¿verdad? Y lo más característico son sus tentáculos, ¿verdad? Tanto en los hidrozoas como en los psicozoas, en las cubozoas, ¿verdad? Y en los antozoas. Entonces, nosotros, al ver las medusas, que son estas, ¿qué se nos viene a la mente? En primer lugar, que son transparentes, ¿verdad? Igual que las cubozoas, pero las cubozoas tienen una forma de cubo. Mientras que las hidrozoas, ustedes ven aquí, están de forma pelágica, o sea que ellas de forma solitaria, porque viven de forma solitaria, no como los antozoa, o sea, los corales que viven de forma solitaria y colonial. Ellas no, ellas, ¿verdad? Se trasladan, ¿verdad? De forma pelágica. Mientras que los hidrozoas permanecen sériles, al igual que los antozoas. Esto que acabo de decir es clave para el examen, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que la palabra sésil es que está adherido, ¿verdad? Hacia las rocas. Se recuerdan durante la explicación que dio. Y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver, que les voy a mostrar un artículo de la cubozoa más venenosa y más tóxica, y que se han hecho estudios sobre la misma, que es Chirones fleckeri, que es esta que estoy mostrando a continuación. Entonces, estos organismos que están dentro de los nidarios tienen un ciclo de vida muy similar. Muchos de ellos pueden tener en su etapa, como los hidrozoos y las antozoas, que son los corales, en una de sus etapas
durante la metamorfosis, una medusa, etapa medusoide. Mientras que las cubozoas y las sifozoas también tienen un ciclo, ¿verdad?, de metamorfosis, que al final pues se convierte en una medusa, ¿verdad? Y son transparentes, gelatinosos, o sea que la mayor parte del cuerpo de ellas es de 90% de agua, ¿verdad? Esta es una medusa que encontramos en el Caribe, en tela, miren. Y esta es una cubozoa que se encuentra en la zona de Australia. Estos organismos que ustedes pueden ver aquí, se fijan en esta foto, que es la misma captura de imagen del acuario marino. Cada uno de estos son pólipos que se abren y viven en forma de colonia, ¿verdad? Entonces viven en conjunto, en simbiosis ¿con quién? Con la zooxantelas. Y eso, ¿por qué lo estoy haciendo referencia? Porque ustedes están desarrollando su artículo de estudio caso de la situación que está pasando, que bien comentaba Mario, sobre el arrecife australiano, ¿verdad? Y también el arrecife de coral de Roatán. Entonces, se ve el problema de un color blanco o blanquecino en la estructura del coral. Yo voy a mostrarles algo en este momento. No sé si se logra apreciar, se ve lo que les estoy mostrando en la cámara. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bueno, esto que ven, ¿se ve como una estructura blanda o dura? A ver, Dura. ¿quién me responde? Dura. Muy bien. Es de carbonato de calcio, fíjense bien. Y cuando muere el coral, así queda, carbonato de calcio. Este es el esqueleto, miren. Como roca queda, miren. Entonces, es porque ya está muerto, ya no vive la zooxantelas ni está en su hábitat, ¿verdad? Entonces, cada una de estas aberturas que ven aquí, que se logran apreciar en la cámara, son cada una de estas aberturas donde surge un pólipo. Que cada uno el organismo, el coral, que vive en asociación benéfica, ¿verdad? Mutua, de simbiosis con la zooxantelas, que le proporciona la luz, ¿verdad? ¿Verdad? El dióxido de carbono para producir ¿qué? El alimento y el oxígeno, ¿para quién? Para el coral. Mientras que la zooxantela obtiene del coral el refugio, los nutrientes y el dióxido de carbono. Entonces, estas son preguntas claves en el examen, ¿verdad? Ahora, las sifozoas, porque hemos hablado bastante de los corales, y ahora comprendemos por qué del alejamiento de la zooxantela, ¿verdad? Para que se logre ver esta estructura. El alejamiento va a generar un color blanquecino, ¿verdad? Y eso se puede deber por los cambios de temperatura o cambio climático. En el caso de Australia, se está colocando un componente alcalino, ¿verdad? ¿Sí o no? Los que han leído, Rafael, Alice. Sí. ¿Verdad? Un componente alcalino, ¿para qué? Para poder amortiguar esa situación, ¿verdad? Y disminuirla. Entonces, nosotros sabemos muy bien que los arrecifes de coral es donde está la mayor biodiversidad. Los océanos en sí parecen como desiertos, pero hay zonas, como las zonas costeras, donde hay una mayor diversidad, hay una mayor productividad primaria, ¿verdad? Por eso es que la mayor parte de todo lo que son la producción acuícola se encuentra en zonas costeras, ¿sí o no? ¿Por qué? Por su mayor o alta cantidad de nutrientes y productividad primaria, ¿verdad? Ahora bien, sifozoa puede ser variada la forma, chicos, ¿verdad? Puede ir desde 2
centímetros, bien pequeñas, hasta 3 metros de diámetro. Se alimentan de zooplancton. ¿Qué es el zooplancton? Son todas las larvas. ¿De qué? De copépodos, de crustáceos, de moluscos, o sea, y de peces también, de zooplancton. Si se fijan en esta imagen, tiene forma de sombría, ¿verdad? Una forma de sombría. Y en la parte ventral es que tenemos todo lo que son los tentáculos, ¿verdad? Su tejido es transparente, como les decía, y tiene una cavidad gastrovascular, que es la entrada, ¿verdad? Donde se alimenta, porque muchas son carnívoras, ¿verdad? Al decir que se alimentan de zooplancton y fitoplancton, ¿qué estamos diciendo? Que son carnívoros. Y tienen una vida corta, pero fíjense que tiene algo bien interesante. Ustedes, mis ingenieros en ciencias acuícolas, cuando ustedes vean una sobrepoblación de medusas, hay un alto contenido de nutrientes o eutrofización. Ese término ya lo conocen. ¿Qué es eutrofización? Scarlett. Scarlett. ¿Qué es eutrofización? Lo deben haber visto en acuacultura, en introducción a la acuacultura o en calidad con el ingeniero Marlon o con el ingeniero Aceituno. Ya han llevado esas clases, ¿verdad, Scarlett? ¿Alguien le quiere ayudar a Scarlett? Rafael, Ali, Reina. Es un aumento de... ¿Cuál es la pregunta? Sí, ¿quién contestó? Yo, doctora. Ajá, diga. Es por un aumento en la concentración de nutrientes. Muy bien. Y lo estaba diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, el aumento, Rafael, la pregunta era que un indicador de la sobrepoblación de estas medusas es la eutrofización, o sea, un alto incremento de nutrientes, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una sobrepoblación, nos está diciendo que hay algo que está ocurriendo en el medio. O sea, que son indicadores de altos niveles de concentración de nutrientes. Entonces, si está ocurriendo algo está antropogénicamente causando esto, ¿verdad? Muy bien, ustedes tienen que saber analizar esta situación. Los tentáculos cubiertos de nematocistos, ¿verdad? Hay algunas especies que son más tóxicas y más venenosas que otras son menos, ¿verdad? Y vamos a ver a qué me refiero. Importantes, son muy importantes, fíjense las medusas, podemos decir que además de ser indicadoras biológicas, ¿verdad? De eutrofización, como les decía, también sirven de alimento. ¿Para quiénes? Para las tortugas marinas, por ejemplo, para los peces. O sea que si nosotros sabemos muy bien que hay un bloom, así como de algas, hay bloom también de medusas. Entonces las tortugas marinas se encargan de alimentarse de ellas, no solamente de algas, también de medusas. Miren qué interesante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar este enlace para mostrarles lo siguiente. Mira aquí para mostrarles. Ya les voy a mostrar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Rafael, Ali. Doctora, yo tengo una curiosidad. Muy bien. Claro, Bien. claro. Dígame. En el caso de tener contacto con alguna medusa, ¿qué se podría hacer? Muy bien. Con algún tentáculo de... Excelente. Sí, dependiendo, ¿verdad? Porque hay reacciones. Mírelo, Sí. mire, lo ideal es solo agua, ¿verdad? Agua dulce, agregar. Y luego inmediatamente llevarla al hospital si hay una reacción muy dañina. Porque mire, le voy a comentar algo y esto es muy cierto. Hay personas que somos más alérgicas a ciertos organismos y otras no. Puede ser que estén en la playa varias personas, pero varias de esas medusas o aguas malas que le llaman aquí, pudieron tener contacto con varias personas.
pero tal vez 2 o 3 fueron las más dañadas, porque depende del tegumento, así el metabolismo, es como sucede con el COVID. Cada persona, el COVID les da muy diferente. Algunas solo les da, por ejemplo, un poco de fiebre, otros caen en cama y van hasta el hospital, otros no logran sobrevivir. Entonces, en el caso de las medusas, va a depender de la especie y va a depender de la persona, del individuo. Ahora vamos a ver lo que sucede con Chironex flequeri. Vamos a verla ahorita porque quiero mostrarles. ¿Logran ver la página? Rafael, Scarlett, Alice. Sí. Entonces aquí ven que son proteínas de veneno. O sea, esas sustancias que ellas emanan son proteínas. Y Chironex flequeri, ¿verdad? Es unidario. Que lo que proporciona son efectos citolíticos y cardiovasculares. ¿Qué quiere decir? Que hay una destrucción de las células, del plasma y de cardiovasculares, extremadamente potente y dañino para los humanos. Por ejemplo, daña a todos los humanos. No depende de la especie. Esta especie en sí, por eso se ha estudiado. Entonces, aquí existe un tratamiento distinto. ¿Por qué no le di yo una solución a la consulta de Reina? Reina fue la que me hizo la consulta, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Porque va a depender de cada especie. Lo que sí no debemos hacer es agregar orines. Por ejemplo, hay gente que orina, las personas. Sí, es que es lo que he escuchado. Sí. Sí. Orines, otros le echan solución con agua y salina, y realmente estas cosas no deben ser utilizadas porque va a depender de la especie y de la persona. Puede ser que a algunas personas los orines les sirva, pero no en sí es lo más recomendable. Entonces, en este caso debe ser llevado a un doctor y debe ser trasladado porque es una quemadura. Y debe ser un dermatólogo y que debe de brindar esta información. ¿Se comprende? Doctora, una pregunta. Ajá, díganme. Yo he visto, así como en películas y cosas así, es como que fuera una electricidad, algo así, que ellos expandieran, pero según lo que ustedes son de las mismas células, que es como una Sustancias. Si usted se fija aquí, son las proteínas que producen, porque son estructuras internas dentro de los tentáculos. O sea que son células que ellos tienen o estructuras que contienen esa sustancia. Y cuando las sueltan es como una defensa. Es como, por ejemplo, los pulpos que vamos a hablar. Los pulpos liberan una sustancia de camuflaje que confunde a la presa o confunde al depredador. O cambian de lugar, por ejemplo, cambian, de color, camuflaje. Entonces, ajá, dígame otra pregunta. Sé que me puedo extender en este tema y les ha gustado. Digan. Ajá. ¿Quién más iba a hacer otra pregunta? Que las dos hablaron al mismo tiempo. No, yo no, doctora. ¿No? No. ¿Cumplí con la respuesta Sí, o quedaron? sí, porque ya había escuchado. Bueno, es más, un primo una vez tuvo una experiencia en la playa Muy bien, y sí le coméntela. sucedió esto. Sí, en espalda le quedó como una quemadura, Es una como quemadura. ampolla se le. Exacto. Y lo Sí, mejor y es sí. un dermatólogo, un Ujú. médico especialista que le trabaje esto, porque ellos son los que conocen, tienen Sí. registro, ¿verdad? No es conveniente, o un médico internista también, pero lo mejor es un médico, pero no hacer las cosas que hacen. Hay gente que hasta vinagre le agregan, y el vinagre lo que hace es una reacción química terrible, y entonces le aumenta, o los orinan, sí, como mi esposo, que está aquí al lado. Entonces, es terrible la reacción, ¿verdad? Y entonces incrementa más bien la quemadura y otra reacción, porque es una quemadura. Ahora, ustedes pueden ver aquí, este es un artículo científico, ¿verdad? De la Cubozoa flequeri. Miren, Cubozoa es una gran medusa de caja australar, venenosa al
se alimenta, es carnívora, lo que les decía. Pero ellos le llaman picaduras dolorosas, ¿verdad? Porque se siente como una picadura, así por eso que hay gente que dice que parece una descarga, pero es una sustancia, ¿verdad? Fatal, porque lo que hace es degradar el tejido celular citoplasmático. Y eso ustedes ya lo saben, ¿qué es el citoplasma? ¿Qué es el citoplasma? ¿Se acuerdan del citoplasma en biología general? A ver, Alice, a ver, Reina, Scarlett, Mario. ¿Qué es el citoplasma? Ingenieros. Una parte de la pared celular. Está dentro de la célula, donde están los organelos. Que rodea el organelos, donde están los organelos, Sí. recuerden. Sí. Bueno, por eso es tan importante que ustedes tengan la base del conocimiento de biología general, porque eso les sirve para comprender muchos de estos artículos y mucho de lo que estamos hablando aquí en clase. Entonces, si ustedes se fijan, esa descarga explosiva de nematocitos, es decir, cápsulas punzantes, ¿verdad? Se disparan, pero lo que emana de ella es una sustancia. Ese veneno es potente, ingresa en la piel, en el tejido tegumentario nuestro. Y tan grave, ¿verdad? Es el dolor cutáneo, es un dolor grave porque es una quemadura, ¿verdad? Es una inflamación y hay muerte celular. Necrosis es muerte celular. Una hipertensión, el aumento de la presión arterial, ¿verdad? Entonces empieza el corazón rápidamente a acelerarse, ¿verdad? Una cuestión cardíaca también, cardiovascular, y luego puede hasta generar un paro cardíaco dependiendo de la descarga y de la reacción. ¿Por qué les digo yo que la reacción depende de cada ser humano? Por ejemplo, mi esposo, les voy a contar algo, él ha trabajado con abejas. Fíjense que a él lo pueden picar varias abejas y no le da una reacción alérgica. Hay personas que con solo una abeja que lo pique, hasta se le puede dormir la lengua, ¿verdad? Entonces, eso va a variar de las personas, ¿verdad? Entonces, porque todas las personas somos individuos independientes y nuestro metabolismo, nuestras defensas son únicas y particularmente distintas. Entonces, va a depender del sistema de defensa inmunológico, del sistema tegumentario y de la carga, ¿verdad? Así como sucede con el COVID, la carga del virus, ¿verdad? ¿Hasta aquí han quedado claros, chicos? ¿Tienen alguna otra pregunta? Pueden entrar a esta página, ahí está en su presentación. Yo se las coloqué por eso. Y disculpe, Dígame, Rafael. yo tengo una consulta sobre lo del proyecto. ¿Podemos ver los cuadros? Después del De la cuadro que se explicación. llena de Sí. acuario marino, ¿podemos ver los cuadros que siguen, por favor? Sí, Rafael, pero primero voy a terminar las explicaciones de la clase, porque yo por eso les dije la semana pasada que si tenían preguntas sobre el proyecto y sobre el estudio CAS, porque yo quería esta hora solo dedicarla a explicar contenido. ¿Me comprende, Rafael? Rafael. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Sí, gracias. Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá del contenido, de las explicaciones? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Entonces, es bien importante que comprendan esto porque tiene su trascendencia, ¿verdad? Y es importante conocer eso. El grupo, por ejemplo, cubos soda son más pequeñas, pueden ir de 2 a 8 centímetros de tamaño. Y de esta es la que estábamos hablando, el Chirodon speckeri, ¿verdad? Y también hay pólipos, porque en su ciclo de vida también tienen una etapa de pólipo, ¿verdad? La fase medusoide presentan campanas que son de 4 lados, pero si se fijan, 4 lados equidistantes como forma de cubo. Son marinas y tienen una simetría radial. Monofilético, eso quiere decir que su origen pertenece a un solo antecesor. A diferencia, por ejemplo, de las algas, de los anthozoa o de las tifozoas, que son polifiléticos, que pertenecen a varios tipos de antecesores. Sus ojos son complejos, ¿verdad? Y normalmente ellas, cuando nos están visualizando, son imágenes borrosas, ¿verdad? Y son cazadoras activas. Muy bien.
Vamos a la siguiente. Aquí ustedes pueden observar el resumen de los corales que les coloqué aquí la infografía, ¿verdad? Hasta ahora hay 800 especies identificadas en los corales, ¿verdad? Lo que corresponde a corales en el área tropical, ¿verdad? Aquí también les coloqué las características para que no las olviden, ¿verdad? Y un resumen básico para que ustedes puedan no olvidar las características tanto de esta clase Anthozoa como de las anteriores que deben de hacer énfasis, ¿verdad? Y que las hemos mencionado y que las mencioné anteriormente, ¿verdad? Esto es lo mismo, ¿verdad? Es bien interesante porque estas especies son dioicas, ¿verdad? También. Y hay algunas que se encuentran que son hermafroditas. Vamos a entrar a los moluscos. ¿Qué son los moluscos? A ver, ¿qué se nos viene a la mente con los moluscos? A ver, ¿quiénes de ustedes han consumido uriles? A ver, Rafael. Rafael, ¿escucha? Alice, Reina, Paola. Bueno, yo no he consumido porque no, no me gusta. No le gusta, No. ¿verdad, Reina? Muy bien. No, Muy bien. A ver, pero sí Scarlett, conozco. sí conoce, ¿verdad? Scarlett. No, sí, doctora. Muy bien, usted sí, muy bien, como toda una sureñita. Ajá, Mario. Mario. Sí, también, doctora, sí he También, consumido. ¿verdad? Sí, Sí, muy sí. bien, muy bien. Bueno, quiero comentarles que este grupo es bien variado, los moluscos. Aquí tenemos los cefalópodos, los gasterópodos y los bivalvos. Voy a hacer énfasis en estos dos, sin embargo, también están los bivalvos, que no los deben olvidar, que son de 2 valvas, ¿verdad? Y que en este momento les voy a mostrar cuáles son los que estoy diciendo de 2 valvitas. Porque los moluscos son variados, ¿verdad? Como les decía, 2 valvas, miren. Se logra ver. 2 valvitas, miren. Sí, doctora. Esta es la famosa marca Shell. ¿Se fijan que la tiene? Este es de un bivalvo. Son 2 valvas. Si ustedes se fijan, estos también organismos filtran el agua y por aquí entran las partículas, ¿verdad? Para poder ser consumidas. Por eso hay que tener un proceso, ¿verdad?, de depuración para poderlos consumir. ¿Por qué? Porque como ellos filtran todo, filtran heces fecales, salmonela, Escherichia coli, de todo filtran, porque es en el agua, en los esteros. Ustedes saben que ahí se arroja la basura, viene del río, ¿verdad? Las aguas negras, entonces deben de tener un proceso de depuración. A veces no comprendemos por qué pasamos tan enfermos o en determinada edad tenemos un incremento de Escherichia coli y nos dice el doctor, es que usted tiene el Escherichia coli, pero muchas veces es por el consumo de ciertos alimentos que no han sido depurados y uno de ellos es los uriles. También tenemos gasterópodos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito. El cuerpo blando del gasterópodo, ¿se logra ver, jóvenes? ¿Sí? El cuerpo blando del gasterópodo está dentro del gasterópodo, ¿verdad? Y está cubierto por una capa de carbonato de calcio, que es esta, que vemos, que son los caparazones. Ellos normalmente se desplazan rectando, ¿verdad? Con un pie que tiene, ¿verdad? Suele del pie y sale del animal. Es variado, ellos tienen branquias, ¿verdad? Está enrollado, ¿verdad? Como un embudo, miren, como esta forma, porque hay diferentes formas, ¿verdad? Son dioicos, o sea que hay hembras y hay machos. La principal cavidad del cuerpo es un hemocele, ¿verdad? Que no es un celoma, es hemocele, es como la sangre, ¿verdad? Normalmente cuando nosotros abrimos un curil, vemos que surge el hemocele como una sustancia roja, y ese es el hemocele, ¿verdad? Ellos tienen un sistema circulatorio también, ¿verdad?
Ellos ya presentan un sistema circulatorio, ¿verdad? No tan especializado como el nuestro, no van a tener cerebro, ¿verdad? Pero sí tienen un sistema digestivo y tienen branquias, ¿verdad? Igual que los gasterópodos y los bivalvos. Ahora, los cefalópodos. ¿Quiénes son los cefalópodos? Son los pulpos, los calamares, las sepias y los nautilus. Ustedes se fijan, estos organismos, a diferencia de los gasterópodos, ¿verdad? Y de los bivalvos, ellos ya presentan, ¿qué? Brazos y tentáculos. En el caso de los pulpos tienen 8 brazos. En el caso de los calamares tienen 8 brazos y 2 tentáculos. En las sepias, 8 brazos y 2 tentáculos. Y en este caso tienen más de 90 tentáculos, los nautilus. A diferencia, este nautilus descienden a grandes profundidades y tienen un caparazón que son como cámaras. Cada una de esas cámaras almacena oxígeno que le permite desplazarse a varios niveles de profundidad, hasta zonas abisales se les ha encontrado. ¿Por qué? Porque almacena el oxígeno en cada cámara. Miren qué interesante. Y ellos, este grupo de cefalópodos se le dice, significa cabeza con pies. Tienen branquias también alojadas en el manto, ¿verdad? Presentan ya simetría bilateral. En este grupo ya presentan simetría bilateral, a diferencia de los nidarios, que es radial, ¿verdad? Allí no tenemos simetría bilateral. Entonces puede ser una pregunta de examen también. Entonces, son de vida libre, o sea que son de vida libre así como los cipozoa y los cubozoa, ¿verdad? Tienen un sistema digestivo completo y complejo, ¿verdad? Y tienen ya ganglios cerebrales. Miren qué interesante. Por eso los calamares y los pulpos son muy estudiados hoy en día, porque son muy inteligentes. Quiero decirles que los pulpos son de los más estudiados. Y nadan a propulsión de chorro. Tienen un sifón, ¿verdad? En la infografía ustedes van a encontrar mucha información y una de ellas es la hemoglobina en la sangre, ¿verdad? Que es una proteína llamada hemoglobina, ¿verdad? Que tiene un gran contenido de hierro activo, ¿verdad? En los cefalópodos, ¿verdad? Es bien importante que ustedes sepan que ellos presentan células o cromatóforos que les hace cambiar de color, lo que les decía, como camuflaje, ¿verdad? Y ellos, el pulpo, por ejemplo, tiene la capacidad de no solo adquirir la forma de una roca o el color de una roca o la forma, sino de esconderse en grutas, en cuevas, ¿verdad? Y tomar el color donde está, ¿verdad? Y no ser percibido por sus depredadores, ¿verdad? Y son tan inteligentes que pueden hasta adquirir la forma, pueden introducirse a frascos y tienen la capacidad de poderse introducir y tener la forma de ese frasco. Hay los más grandes, ¿verdad? Como los calamares, el calamar gigante, ¿verdad? Que el calamar gigante de Humboldt, ¿verdad? Que es muy conocido. Hasta ahora hay 800 especies identificadas, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o curiosidad sobre este grupo. Le llaman el kraken, de hecho, en la mitología. Ajá, ¿sí? Doctor, en cuanto a los pulpos, yo sé que en otros países se consume como alimento, ¿verdad? Lo comen bastante. Entonces, al momento de cazarlos, creo que se les hace difícil porque tantas habilidades que tiene. Sí, de hecho, muy cierto, muy bueno su comentario, Paola. Dice que de hecho sí, el pulpo es una de las comidas más apetecibles, así como el famoso fugu, de fugu. Hay expertos también para poder cocinarlo, ¿verdad? Chefs expertos, ¿verdad? Para poder cocinar pulpo. No es tan fácil, pero es uno de los platillos más apetecibles. Sí, en Asia se consume mucho, ¿verdad? Y también en México, quiero decirles.
y hay muchos países que sí lo consumen. Así como hay zonas aquí que se consume mucho el juril, hay otras zonas que se consumen ciertas especies, y eso es muy cierto. Pero también hay criaderos, hay lugares donde hacen criaderos de pulpo, quiero decirlo, ¿verdad? Muy bien, Aquí en excelente. Honduras ¿Usted lo no ha es muy probado? común. Aquí no, es que mire, el problema conmigo es que yo no consumo carne. Yo soy casi vegana completamente. Entonces, pero quiero decirle que mi esposo sí lo consume y le gusta y lo prepara. Y sí, él dice que es un platillo delicioso. No le puedo decir, ¿verdad? Porque no lo he probado, ¿verdad? Pero Ujú. sí, es un platillo delicioso. No sé si esta era su pregunta, ¿verdad? Yo no los he consumido, ni siquiera los curiles tampoco. No los he consumido. Doctora, Dígame, Mario. yo así, yo he caminado así por esas zonas allá en la Ceiba donde salen los barcos de pescar Ajá. y, y ellos traen eso, traen pulpos, tiburones, caracol, langosta, todas esas, va. Y yo he escuchado así decir a algunas personas, yo el caracol sí lo he probado, pero eso de pulpos y no. Y hay algunas personas que dicen que es casi el mismo sabor, pero no sé si será verdad o mentira de ellos. Ujú. Pues fíjese que es que depende cómo lo preparen, porque sí, yo sé que es sabroso, según mi esposo, ¿verdad? Pero de eso depende de quién lo prepara, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi esposo, que yo le he visto preparar, le agrega ajo, margarina, mantequilla, y lo hace así como hace los camarones al ajillo, Sí, lo hace sí, al ajillo. al ajillo, así lo hace. Sí, correcto, así. Sí, entonces Que si se sí, pasa a cocción se pone muy duro. Sí, sí, es cierto. Sí, sí, es cierto, dice que sí, pero depende del animal. Lo mejor es como en el momento de la captura, prepararlo, que no esté mucho tiempo. Muy Oh, bien, ya. sí. Miren qué interesante que estos organismos presentan los pulpos, los calamares y sepias, 3 corazones. Miren qué interesante, ¿verdad? 3 corazones, ¿verdad? Y eso es lo que hace la particularidad del sistema circulatorio. Alguien tiene su micrófono encendido y se escuchan unos ruidos. Podrían inhabilitarlo, gracias. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poquito para cerrar y luego ir y pasar a las preguntas que me hizo Rafael. Es que el filoequinodermata, ¿verdad? Que son las estrellas, están las estrellas de mar, están los erizos de mar, los pepinos de mar, ¿verdad? Son organismos también depredadores que van de diferentes colores. Nosotros lo pudimos ver en el acuario, los brazos ambulacrales, ¿verdad? Que cuando se levantan, el intercambio gaseoso lo lleva en la zona ventral, ¿verdad? Sus estructuras. Y al levantarlo, entonces lo dejamos sin que pueda llevar a cabo su intercambio gaseoso. Y por eso muchas veces en Trujillo se ha dado en esa zona que no se deben levantar las estrellas. Esto va a depender de cada especie también, ¿verdad? Pero también tenemos las famosas galletas de mar, que en este momento les voy a mostrar una. Permítanme. Me voy a levantar un momentito para traerles porque olvidé traerla. Permítanme. Pásame. Sí. Esta. ¿La logran ver? Sí. Sí, doctor. La galleta de mar, ¿verdad? Se le llama mellita mellitus, en el laboratorio lo tienen que ver. Si se fija, es de carbonato también de calcio. Y ellas en el Pacífico son un color como cenizo, gris, oscuro. Pero, por ejemplo, en otras partes del Caribe tienen otros colores más brillantes. Y, por ejemplo, las estrellas de mar en el Caribe son más coloridas, ¿verdad? Y los pepinos de mar, mientras que aquí son más oscuros. ¿Por qué? Porque van dependiendo de la zona costera, ¿verdad? Ustedes saben que nuestra zona costera del Pacífico es de origen volcánico, por eso es la turbidez
y la cantidad de partículas que encontramos. No se han encontrado estrellas de mar en agua dulce, ¿verdad? Y pocas son de agua salobre, ¿verdad? Donde emana el agua dulce con el agua marina, a eso se refiere. Y estos organismos son los que encontramos en la mayoría en este grupo de equinodermata. Quiero decirles que los equinodermos están más cercanos a nuestros antecesores cordados. De hecho, el ADN molecular los categoriza dentro de esta línea nuestra, para que sepan. O sea que los estudios de investigación genética y biología molecular han encontrado muchas de las especies que estaban muy alejadas de nuestros antecesores. En el caso de los equinodermos están más cercanos de nosotros, como cordados. Es interesante, ¿verdad? Tienen un antecesor común al nuestro. Ahora, los artrópodos, que son muy importantes para ustedes, están ¿quiénes son los que están ahí? Los camarones, ¿sí? Las centollas, ¿sí? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Miren, aquí tenemos que las centollas, miren en la zona, ¿ves? Miren. Y aquí vemos una galletita de mar, miren, este es el Pacífico, en la zona de Punta Ratón, todo esto es de Punta Ratón. Pero aquí es en la zona de Coyolito. Aquí vemos epibiontes. Epibiontes o balanos son del mismo grupo de las centollas o langostas, como lo mencionó Mari. Ahí tenemos camarones y también tenemos el famoso camarón fantasma. ¿Por qué el camarón fantasma es tan importante para ustedes, ingenieros en ciencias acuícolas, conocerlo? Porque ha hecho grandes impactos a la camaricultura, el camarón fantasma. Normalmente el camarón fantasma es un estomatópodo, parece camarón, pero es como una mantis, ¿verdad? La forma. De hecho, los artrópodos, ¿verdad? Ahí están los insectos. Por eso los crustáceos tienen muy cercano que sus parientes más cercanos son los insectos, o sea, son como sus primos hermanos. El exoesqueleto es de quitina, ¿verdad? Que sabemos muy bien, presentan branquias, tienen ojos pedunculares como en los camarones, ¿verdad? Y los estomatópodos, por ejemplo, estos que son muy dañinos en muchas condiciones, si se dejan proliferar en las fincas, puede disminuir la producción del camarón en sus primeros estadios, hasta tal punto que puede llevar a pérdidas. Por eso es muy importante que vean la infografía de estomatópodo, porque va a entrar en examen y es del grupo artrópodos. ¿Qué nos interesa saber sobre este grupo? Vamos otra vez para acá atrás. Pues presentan apéndices, ¿verdad? Multiarticulados que les sirven para poderse desplazar, como sucede con los camarones, ¿verdad? Tienen una respiración cutánea a través de una branquia, ¿verdad? E inclusive algunos pulmonar, ¿verdad? Un sistema bilateral, al igual que quienes, que los moluscos, pero los equinodermos son radiales. Tienen un sistema digestivo y muchos de ellos presentan el estómago con 2 cámaras y glándulas digestivas. ¿Quiénes presentan 3 corazones? A ver, estuvimos en clase. ¿Quiénes presentan 3 corazones? Los pulpos. Ajá. Calamares y las sepias. Calamares. Muy bien, excelente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos glándulas excretoras nefridiales, que son como los riñones que se encargan de excretar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los camarones, tienen normalmente en la cabeza, ahí es donde se deposita todo lo que es la suciedad y el excremento de quién, del camarón, ¿verdad? Porque ellos lo que presentan son glándulas excretoras nefridiales. Pero hay personas que les encanta la cabeza de camarón comerla, ¿verdad? Y ahí es donde está la mayor parte de la suciedad. Entonces ellos se respiran por intercambio gaseoso por branquias. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Vamos a hacer la explicación, solo faltan 3 minutos. Vamos a hacer la explicación del proyecto. ¿Está todavía Rafael ahí con nosotros? Rafael.
Mande. ¿Está con nosotros para hacer la explicación? Claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para poderla hacer? Vamos a encenderla. Bueno, usted hablaba de, permítame, vamos a hacerlo mejor desde aquí. Usted me decía la pregunta del proyecto, ¿verdad, Rafael? Sí. Que viéramos la guía en esa parte. Vamos a verla. La voy a abrir rapidito para que podamos cerrar la clase. Aquí está. Es la número de formulación del proyecto. Vamos a verla ahorita. Hoy no estuvo Lisbeth. Vamos a ver qué habrá pasado. Lixi no estuvo. Suani creo que ha desaparecido. César no entró. Anthony tampoco. Jamie mucho menos. Andrea tampoco estuvo con nosotros. Bueno, vamos aquí a esta parte. ¿Cuál es la parte que necesitas saber, Rafael? La segunda parte, aquí estamos. Comente. Rafael. Después del cuadro que se llena el recorrido, donde pegamos la captura y el filo, los cuadros siguientes. Eso. Son 3 cuadros más. Sí, muy bien. Ajá, aquí estamos ya. Dígame. ¿Cuál es la pregunta? Ya estamos aquí. Rafael. ¿De qué especies de escenarios tenemos que hacer la caracterización? Todas ¿cómo se llama? De los mismos del cuadro, o elegimos uno así nosotros. No. Las características morfológicas, todos los organismos nidarios las poseen y yo las acabo de mencionar, la tienen en la presentación. Por ejemplo, son características morfológicas, yo les dije, tentáculos, la presencia de tentáculos. No presentan cabezas, por ejemplo. No sé si me está comprendiendo, ¿sí? ¿Me comprende? Son sésiles, es otra característica porque se adhieren, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, creo que esa era mi duda. muy bien. Gracias. Igual con equinodermos, presentan, por ejemplo, que son bentónicos, que presentan pies ambulacrales, pero en este caso, ¿verdad? Que son dioicos. ¿Dónde va a encontrar usted esas características? En la misma infografía. ¿Dónde más va a encontrar en el capítulo del libro? Porque son características morfológicas de las imágenes de qué, de las capturas, de cuáles, de los organismos que ustedes vieron en el acuario marino. Por ejemplo, ¿cuál sería una característica de este equinodermo? Los pies ambulacrales, ¿verdad? Porque las estrellas que usted vio fueron pies, ¿verdad? ¿Cuál otra sería? La simetría radial, ¿ya? Sin cabeza. Están anotando todos. Mario, Scarlett, Reina, Paola. Están anotando lo que acabo de decir. En el filo artrópodo, por ejemplo, ustedes vieron unos camarones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué van a decir? Los apéndices articulares, las antenas, los pedúnculos con el ojo, son parte. El exoesqueleto es otra característica, ¿ya? Y hacen la captura de la imagen, dependiendo de lo que ustedes observan, ¿verdad? Y el nombre común, ¿ya? Sí, doctor. Ahora sí, Rafael. Sí, gracias. No es nada difícil, o sea, no es nada complicado. Solo que tienen que colocar lo que es. No me vayan a copiar y pegar. Coloquen de acuerdo a lo que estuvimos conversando. Yo les voy a subir la presentación y ahí van a tener toda la información. No se preocupen. Y también la sesión. Solo que me tardo porque se cuesta que se convierta esto, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, mis muchachos, mis talentosos jóvenes? Tomar la próxima captura porque ya son las 9:02 de la mañana.
No sé si tienen alguna otra duda. ¿Qué les pareció la clase? ¿Aprendieron? Sí, doctora, muy interesante, bastante curiosa y bastante conocimiento que aprendemos. Muy bien. A ver, Ali, Scarlett, Reina, La presentación me gustó también, doctor, ¿te gustó? de la Bueno, clase. Sí. me alegra que les guste. Me dedico tiempo para hacerlo. A ver, Scarlett, ¿alguna duda hasta acá? No, doctora. Muy bien. Bueno, entonces Mario, Paola, Rafael, Reina, Alice, y Reina, Rafael, Paola, Mario, Scarlett y Alice. Mande. Me despido, ya son las 9:03, no les quiero quitar el tiempo. Normalmente los estudiantes me dicen, ya es la hora, ya me tengo que ir, y ustedes han quedado hasta aquí. Quiere decir que les pareció interesante la clase. Nos gusta. Sí. Bueno, me alegro mucho, les cierro aquí para que ustedes sigan sus actividades del día. Cualquier cosa estoy a la orden, me comentan si necesitan y tienen alguna duda, ¿verdad? Cuídense. Feliz mañana. Gracias, doctor. Feliz día. Feliz Gracias. Feliz bendiciones. día, doctora. Bye, bye.